Te despiertas y sientes la cara pesada e hinchada, como si hubiera retenido agua durante toda la noche. Tus dedos no se despliegan con su suavidad habitual, en su lugar se abren a la fuerza, sintiéndose tan rígidos como el caucho frío. Tu corazón late con una intensidad más perceptible que antes, incluso antes de levantarte de la cama. Luego llega la tarde y tu claridad mental se vuelve brumosa, como el aliento que empaña un cristal. ¿Alguna vez te has quedado mirando una tarea sencilla y cotidiana y te has sentido extrañamente lento por dentro? Esa pesada niebla mental tiene un nombre específico, niebla cerebral, y ciertamente no es imaginaria, ¿no? Puede sentirse como si tus pensamientos intentaran moverse a través de un jarabe espeso en lugar de aire puro, así que puede que simplemente te encojas de hombros y te digas a ti mismo que solo estás envejeciendo, porque esa explicación es más fácil de aceptar, pero en el fondo el envejecimiento no es toda la historia. A veces tu cuerpo no se está simplemente desgastando, se está saturando químicamente. Tus riñones son el equipo de limpieza silencioso de tu cuerpo, que funciona como una planta de basura municipal operando a medianoche. Filtran tu sangre sin descanso, separando los nutrientes esenciales de los productos de desecho con una precisión implacable, ¿no? Cuando ese sistema empieza a fallar, los desechos no desaparecen simplemente, ¿no? Se acumulan justo donde vives, ¿no? Mucha gente asume que la insuficiencia renal es estrictamente el resultado del alcohol, las drogas o una genética terrible. Sin embargo, los saboteadores más comunes son en realidad ordinarios, cotidianos y casi invisibles. La sal industrial aumenta la presión como un puño constante y apretado alrededor de los diminutos vasos del riñón. Incluso una resistencia leve a la insulina endulza las proteínas como un glaseado de azúcar que se endurece con el calor. Los analgésicos que puedes tomar de forma ocasional pueden secar las señales protectoras, como si se apagara la lubricación de una máquina. En consecuencia, los microfiltros del riñón empiezan a deshilacharse, no con un fuerte estallido, sino con una serie de pequeños rasguños, ¿no? Lo sientes primero como hinchazón, rigidez, palpitaciones y esa persistente niebla tenue. Ahora, esta es la pregunta que quiero que guardes cerca. Cuando la membrana del filtro renal comienza a colapsar a escala molecular, ¿qué sucede si las toxinas no pueden salir a través de la orina? ¿Hacia dónde viajan en su lugar? Reduzcamos nuestro tamaño para entrar en esa maquinaria oculta y observemos el lento proceso de autointoxicación de tu cuerpo. Deep inside your kidneys, something incredibly delicate is starting to tear. Imagine cada riñón como un vasto campo de pequeños filtros de café apilados unos sobre otros. Cada unidad de filtrado es un glomérulo, un tamiz microscópico para tu sangre. Cada tamiz está custodiado por podocitos, que son células que se aferran como los tentáculos de un pulpo. Estos podocitos tienen pequeños procesos pedicelares que se entrelazan como dedos cruzados. Entre esos pies se encuentra la MBG, la membrana basal glomerular, que sirve como una densa red de seguridad. Piensa en ella como el escáner final en un control de seguridad de un aeropuerto, ¿no? Permite que el agua y las moléculas pequeñas pasen mientras retiene las valiosas proteínas, ¿no? Ahora, imagina años de presión arterial alta golpeando esa pantalla. La presión no es solo un concepto, es un ariete físico. Golpea el fluido contra la pared del filtro hora tras hora sin ninguna piedad. Con el tiempo, ese golpeteo constante hace que el agarre de los podocitos se afloje y termine por resbalar. Pero la presión no trabaja sola en esto. Otro atacante son los AGEs, productos finales de la glicación avanzada, que son esencialmente moléculas de cicatrices de azúcar. Se forman cuando el exceso de glucosa se adhiere a las proteínas, como el almíbar que se suelda pues a la tela, ¿no? Una vez que se pegan, endurecen el tejido y atraen la inflamación como chispas que caen en hierba seca, así que los podocitos reciben golpes de ambos lados a la vez, ¿no? Entonces la fuerza mecánica los lesiona mientras que las cicatrices de azúcar raspan y obstruyen su superficie, ¿no? Cuando el daño se acumula, los podocitos se desprenden como guardarraíles arrancados del hormigón, y cuando esos guardias caen, la frontera deja de mantener su línea. Es entonces cuando la albúmina comienza a filtrarse. La albúmina es una proteína sanguínea grande, similar a un camión de reparto que transporta una carga vital. Nunca debería pasar a la orina porque el cuerpo necesita que se quede dentro, ¿no? Pero ahora la valla tiene agujeros y los camiones se cuelan en oleadas, ¿no? Si alguna vez has oído hablar de proteínas en la orina, esta es la escena oculta que hay detrás, ¿no? Tu cuerpo nota la brecha y responde como si estuviera bajo ataque, ¿no? Entonces el tejido renal libera citoquinas, que son señales de alarma inflamatorias que se comportan como sirenas. Esas sirenas convocan una cicatrización llamada fibrosis, que es como verter cemento húmedo en una maquinaria de precisión. Al principio, la cicatrización parece una reparación porque sella la herida. Sin embargo, el cemento no restaura la función de un filtro, lo obstruye y lo endurece. Así, el glomérulo pierde su superficie de trabajo, como una esponja que se convierte en piedra, ¿no? Silenciosamente, tu planta de limpieza pierde sus carriles, pierde su velocidad y se queda atrás.
Blood is supposed to be a moving river, not a storage closet. Pero cuando los filtros renales se obstruyen y se rompen, los desechos empiezan a demorarse. No es algo dramático al principio, ¿no? Es más bien como un olor que no logras localizar del todo. Poco a poco, ese hedor invisible se extiende por toda la casa, ¿no? Uno de los desechos más desagradables es el sulfato de indoxilo. Ese nombre suena técnico, así que aquí tienes la versión sencilla. Es como el humo tóxico producido cuando las bacterias intestinales queman el exceso de proteínas. Un riñón sano extrae ese humo de la sangre y lo expulsa a la orina. Cuando el riñón se ralentiza, el humo se queda atrapado dentro de ti. El sulfato de indoxilo se acumula y tu sangre se convierte en un mensajero de veneno. Sus objetivos favoritos son las células endoteliales, el revestimiento resbaladizo del interior de tus vasos sanguíneos. Piensa en el endotelio como una capa lisa que mantiene la sangre deslizándose silenciosamente. El sulfato de indoxilo raya ese revestimiento y lo vuelve reactivo. Un endotelio reactivo produce menos óxido nítrico, que es tu relajante vascular natural. El óxido nítrico es como una mano suave que abre un puño cerrado con menos cantidad, los vasos se tensan, el flujo se vuelve rígido y la presión sube aún más, ¿no? Entonces llega la tormenta de chispas. La toxina impulsa las especies reactivas de oxígeno, que son como metralla química a cámara lenta. Imagina pequeñas brasas calientes volando a través del tejido, quemando todo aquello donde aterrizan. Dañan las proteínas y las membranas como el calor que ampolla el plástico. Ahora, aquí está la parte que la mayoría de la gente nunca escucha. Algunas toxinas no se quedan en la sangre, pueden cruzar la barrera hematoencefálica, que es el muro de seguridad de tu cerebro. Cuando la inflamación debilita ese muro, los problemas pueden colarse. Dentro del cerebro, la microglía se despierta. Son los perros guardianes inmunitarios de patrulla. Actúan como guardias que dejan de susurrar y empiezan a gritar alarmas. Esas alarmas inflaman las neuronas cercanas y la señalización se convierte en estática ruidosa. Así es como se siente la niebla cerebral desde dentro. ¿Alguna vez has releído una frase 3 veces y aún así no la has absorbido? Si es así, no estás roto ni te lo estás imaginando. Y si este vínculo entre los riñones y el cerebro es nuevo para ti, dímelo. ¿Quieres más ciencia explicada así de claro, sin miedo y sin adornos? Si es así, dale a me gusta, porque ayuda a que esta biología llegue a más personas, ¿no? Quédate conmigo porque el siguiente mecanismo explica el agotamiento hasta los huesos. Ahora llegamos a la parte que parece más injusta, porque esta no solo nubla tu mente, sino que roba tu energía en su origen, ¿no? Como si se atenuara la luz en cada habitación, ¿no? Y ocurre silenciosamente mucho antes de que nadie lo llame enfermedad. Tus riñones no son solo filtros de desechos, también actúan como una glándula hormonal que envía instrucciones a través de la sangre. Una instrucción es la EPO o eritropoyetina, un mensaje que dice fabrica más transportadores de oxígeno. Esos transportadores son los glóbulos rojos, como furgonetas de reparto cargadas de oxígeno. Cuando los niveles de oxígeno bajan, los riñones sanos lo detectan como detectores de humo. Entonces, las células de soporte cerca de los túbulos renales liberan EPO a la circulación. Esas células son fibroblastos peritubulares, que son como supervisores de fábrica vigilando los manómetros. Cuando el nivel baja, tiran de una palanca y la médula ósea responde. La médula ósea es el taller que construye nuevos glóbulos rojos. Trabaja rápido cuando llega el pedido, apilando células como ladrillos frescos, pero el daño renal crónico cambia a los propios supervisores. La inflamación y la cicatrización remodelan el área como enredaderas que asfixian el suelo de una fábrica. A medida que la cicatrización se extiende, esos supervisores dejan de enviar EPO. Este es el colapso de la EPO, el momento en que el pedido de oxígeno desaparece, ¿no? Así que la médula ósea ralentiza la producción porque escucha silencio, no urgencia, ¿no? Se fabrican menos glóbulos rojos y la sangre transporta menos oxígeno en general. Esa escasez es la anemia, que es una hambruna de oxígeno a cámara lenta. Esto es lo que se siente dentro de tu cuerpo. Momento a momento, tus músculos arden antes, como si estuvieran funcionando con aire enrarecido. Tu corazón late con más fuerza, como una bomba que empuja agua a través de una manguera estrecha, ¿no? Subes escaleras y sientes el coste demasiado rápido, haces ejercicio y te recuperas lentamente, como si tus células no pudieran pagar la factura energética. Y la parte más desesperante es lo que el sueño no puede solucionar. Puedes descansar 8 horas y aún así despertarte sintiéndote agotado, ¿no? El sueño puede restaurar las señales, pero no puede fabricar oxígeno de la nada. Sin suficientes glóbulos rojos, cada tejido debe racionar la energía como en un apagón. Tu cuerpo prioriza las tareas de supervivencia y cancela las funciones de lujo, como la motivación y la alegría.
Por eso concentrarse parece costoso, el estado de ánimo se siente plano y el esfuerzo resulta más pesado de lo que debería. Aquí es donde la cascada alcanza su punto máximo y se vuelve personal. Un filtro roto permite que los desechos aumenten y la inflamación se propague. La cicatrización endurece los vasos e irrita los circuitos del cerebro. Luego, silencia la señal de oxígeno del riñón, dejándote cansado hasta los huesos. Tu cuerpo, después de los 40, no es cristal frágil. Es más bien como una orquesta que necesita afinarse más a menudo. Y tus riñones son el director silencioso manteniendo el tempo sin aplausos. Cuando se quedan atrás, todo lo demás empieza a sonar desafinado. Así que, ¿qué puedes hacer a partir de esta semana sin pánico ni perfeccionismo? Esto no es un consejo médico, sino pasos guiados por la ciencia para discutir con tu médico. No buscamos milagros aquí. Estamos eliminando presión, reduciendo toxinas y protegiendo el flujo sanguíneo. Un golpe pasado por alto proviene de los analgésicos comunes. Los AINE, como el ibuprofeno o el naproxeno, reducen la inflamación, pero también comprimen el flujo sanguíneo renal, bloquean las prostaglandinas, que son como el aceite que mantiene flexible una arteria renal. Sin ese aceite, la arteria de entrada se tensa como si alguien pellizcara un tubo de suministro. Usado con frecuencia, ese pellizco puede privar al tejido renal de oxígeno. Por tanto, si los dolores son frecuentes, trata la causa, no solo la señal. Pregunta a tu médico sobre estrategias de dolor más seguras y alternativas respetuosas con el riñón. Algunas personas también exploran las grasas omega 3 o la curcumina bajo guía médica. Lo siguiente es una amenaza que se esconde en las etiquetas, no en los antojos. Los alimentos procesados pueden contener aditivos de fósforo inorgánico absorbidos casi por completo por el intestino. El fósforo vegetal está parcialmente encerrado como semillas tras una cáscara. El fósforo de los aditivos es como polvo, disponible al instante y abrumador de inmediato. El fósforo alto activa hormonas que alteran el equilibrio de los huesos y los vasos. Por eso practica un hábito. Lee los ingredientes como si leyeras un contrato. Si ves palabras que empiezan por fos, devuélvelo al estante, ¿no? Ese único movimiento puede reducir el caos mineral que endurece las arterias con el tiempo. Luego volvemos al intestino, donde comienzan muchas toxinas. El eje intestino-riñón es simplemente una calle de doble sentido entre los microbios y la carga de trabajo renal. Ciertas bacterias fermentan el exceso de proteínas y crean precursores de toxinas como una fábrica de humo. Puedes cambiar esa fábrica alimentando a microbios diferentes. La fibra soluble ayuda. Avena, semillas de lino, espárragos. Estos actúan como esponjas y combustible para las bacterias buenas. Producen ácidos grasos de cadena corta que calman y fortalecen el revestimiento intestinal. Un revestimiento más fuerte filtra menos precursores de toxinas a la sangre en primer lugar. Esta es la filosofía que une todo. Tu salud después de los 40 no se decide solo por un análisis de sangre anual. Se decide por 3 comidas diarias y por la presión arterial golpeando diminutos filtros cada segundo. No necesitas miedo, necesitas conciencia y pequeñas elecciones repetidas hasta que cuajen. Si esta historia conectó con tu vida, dime qué reconociste primero. ¿Fue la niebla, la hinchazón, la fatiga o el dolor en las articulaciones? Escríbelo en los comentarios y desglosaré la biología que hay detrás de esa sensación exacta. Y si quieres más ciencia amena como esta, suscríbete para la próxima. Cuida de ese director silencioso porque ha estado trabajando para ti todo este tiempo. Tu cuerpo, después de los 40, no es cristal frágil. Es más bien como una orquesta que necesita afinarse más a menudo. Y tus riñones son el director silencioso que mantiene el tempo sin aplausos. Cuando se quedan atrás, todo lo demás empieza a sonar desafinado, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer esta semana sin pánico ni perfeccionismo? No es un consejo médico, sino medidas guiadas por la ciencia para consultar con tu médico, ¿no? No estamos persiguiendo milagros aquí. Estamos reduciendo la presión, bajando las toxinas y protegiendo el flujo sanguíneo renal. Un impacto pasado por alto proviene de los analgésicos comunes, los AINE, como el ibuprofeno o el naproxeno, que alivian el dolor, pero pueden comprimir la circulación renal. Bloquean las prostaglandinas, que actúan como el aceite que mantiene abierta una arteria renal. Sin ese aceite, la arteria de entrada se tensa como si se pellizcara un tubo de suministro usado a menudo. Ese pellizco puede privar de oxígeno al tejido renal. Por lo tanto, si los dolores son frecuentes, trata la causa, no solo la señal. Pregunta a tu médico sobre estrategias de dolor más seguras y alternativas respetuosas con el riñón. Algunas personas también exploran las grasas, omega 3 o la curcumina con orientación médica. Lo siguiente es una amenaza que se esconde en las etiquetas, no en los antojos. Los alimentos procesados pueden contener aditivos de fósforo inorgánico absorbidos casi por completo por el intestino y el fósforo vegetal está parcialmente encerrado como semillas tras una cáscara. El fósforo de los aditivos es como el polvo, disponible al instante y abrumador de inmediato, ¿no? Así que practica un hábito. Lee los ingredientes como si estuvieras leyendo un contrato. Si ves palabras que empiezan por fos, devuélvelo al estante.
Ese único movimiento puede reducir el caos mineral que endurece las arterias con el tiempo. Luego vuelve al intestino, donde comienzan muchas toxinas. El eje intestino-riñón es una calle de doble sentido entre los microbios y la carga de trabajo renal. La fibra soluble ayuda a cambiar ese tráfico. La avena, las semillas de lino y los espárragos alimentan a mejores microbios y fortalecen el revestimiento intestinal. Esta es la filosofía que une todo. Tu salud, después de los 40, se construye mediante pequeñas decisiones repetidas hasta que se mantienen. Y si esta historia conectó con tu vida, dime qué reconociste primero. ¿Fue la niebla, la hinchazón, la fatiga o el dolor en las articulaciones? Escríbelo en los comentarios y desglosaré la biología que hay detrás de esa sensación. Si quieres más ciencia amena como esta, suscríbete para la próxima. Si esta exploración del director silencioso dentro de tu cuerpo ha cambiado tu forma de ver tu salud, suscríbete y dale a me gusta al canal. Nos dedicamos a descubrir la historia biológica y los mecanismos ocultos que dan forma a nuestras vidas. Cultivemos juntos un futuro más saludable, ¿no? El próximo tesoro de conocimiento científico se abrirá pronto.